Pues siempre es una alegría y un privilegio al mismo tiempo el poder estar en situaciones como esta. Tranquilo. En situaciones como esta, entregando diplomas a hermanos y hermanas, más hermanas que hermanos, que han terminado pues su ciclo de estudios. Y me ha llamado no me ha llamado la atención porque es algo que suele suceder en la mayoría de iglesias, por no decir en todas. Pero sí sigue llamándome la atención, eso sí, que siempre son más mujeres que hombres. No sé por qué será, pero es así. En los maestros que han salido de escuela dominical había solo 2 hombres, el resto mujeres. Los que han recogido su diploma, un hombre, el resto mujeres. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Es importante prepararse para servir y eso necesita la Iglesia del Señor. Y necesita esta Iglesia, por supuesto. Así que os animo a que os preparéis, pero también os animo a que sirváis. Un gran amigo mío me decía, bueno, yo era de los que creían que había hermanos y hermanas que algunos llamaban calientabancos. Es decir, que solo venían algunos domingos y que no hacían nada en la iglesia, absolutamente nada. Y este hermano, amigo mío, me decía, mira, Manel, no pienses que son calientabancos en ese sentido negativo. Son hermanos que vienen porque tienen una necesidad de venir y de escuchar la palabra de Dios. Y son hermanos que oran y son hermanos que con su presencia ayudan al testimonio de la Iglesia. Y pensé, pues es verdad. Así que cada día vengan más, pero también que cada día sirvan más. Bien, quisiera compartir con vosotros unos versículos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a leer en el capítulo 1, a partir del versículo 24, hasta el versículo 5 del capítulo 2. Así que Colosenses 1, 24. Dice así: ahora me alegro de lo que sufro por vosotros y completo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. De esa Iglesia fui hecho servidor según el encargo que Dios me dio para vuestro bien, de anunciar cumplidamente la palabra de Dios, esto es, el misterio que había estado oculto durante siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a los que en él creen. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio para los gentiles, y que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos a todos y enseñamos en toda sabiduría, a fin de presentar a todo ser humano perfecto en Cristo Jesús. Para esto también trabajo y lucho con toda la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero, pues, que sepáis qué gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me han conocido personalmente. Lucho para que sean alentados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Os digo esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas,
porque aunque estoy físicamente ausente, no obstante en espíritu estoy con vosotros y me alegra ver que sois muy ordenados y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Que el Señor bendiga su palabra entre nosotros. Todo profesor de homilética siempre pide a sus alumnos que hagan una cosa. Cuando preparéis un sermón, cuando preparéis una predicación, de lo primero casi que tenéis que hacer es buscar el título. Y yo me he acostumbrado a eso, y el título de la predicación de esta mañana es El privilegio de servir a Cristo y a su Iglesia. El privilegio de servir a Cristo y a su Iglesia. Porque a pesar de todos los pesares, es un privilegio servir al Señor y a su Iglesia. Ahora, el texto que tenemos por delante, que acabamos de leer, precisamente nos habla casi de lo contrario. Nos habla de padecimientos, de aflicciones, de luchas, y todo precisamente por servir a Cristo y a su Iglesia. Y el apóstol Pablo era un experto en esto. Él, en su carta a los Corintios, escribe todo lo que ha pasado, todo lo que ha sufrido por servir a Cristo y a su Iglesia. Entonces, la pregunta que me hago al principio es, si es un privilegio, porque hay sufrimiento, ¿nos equivocamos o no? ¿O es así? Algunos han dicho, si servir a Cristo significa sufrir, significa persecución, maltrato, entonces no quiero servir, no quiero servir. Pero dejadme que anticipe que si pensamos así, no entendemos lo que es el servicio, ni hemos entendido las enseñanzas de Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, al inicio del Sermón del Monte, el Señor habla así. Mateo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fijaos, cuando hacen eso de nosotros, somos bienaventurados, dice Jesús. Y añade, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. Jesús dice que somos bienaventurados cuando sufrimos por el Evangelio, cuando sufrimos por Cristo. Y en el Evangelio de Juan recoge estas palabras de Jesús también. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O como cantamos en una canción famosa de Francesca Patiño, la victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará. Te dará una salida para poder soportar. Extenderá su mano amiga. Te dirá por dónde andar. Multiplicará tus fuerzas y te consolará. Sufrir por Cristo. Un privilegio servir a Jesús y a su Iglesia. Y permitidme que del texto que hemos leído en Colosenses quiero dividirlo en 4 puntos e intentaré ir lo más rápido que pueda.
El primero, servir es sufrir. El segundo, servir es gozo. El tercero, servir es proclamar esperanza. Y el cuarto, servir es instruir. Y de alguna manera todo esto tiene que ver con preparados para servir. En primer lugar, servir es sufrir. Esta es una realidad en la vida del apóstol Pablo, de la que él da testimonio cuando escribe su segunda carta a los Corintios y habla de cuántas veces le han azotado, cuántas veces ha estado en peligros, cuántas veces ha estado en la cárcel, cuántas veces ha sufrido en el mar, cuánto ha sufrido. Y todo por servir a Cristo. Pero sorprende mucho incluso la razón o el valor que Pablo da al sufrimiento. Dice en el versículo 24, completo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo a favor de su cuerpo que es la Iglesia. Palabras nada fáciles, ¿eh? ¿Quiere esto decir, como algunos han apuntado, que el sacrificio de Cristo, el sacrificio redentor de Cristo, no fue suficiente para nuestra salvación? ¿Quiere decir que al sacrificio de Cristo en la cruz debemos añadir nuestra cuota de sufrimiento, de padecimiento, para hacer efectiva nuestra salvación? Evidentemente no, rotundamente no. Y debemos entender correctamente lo que Pablo quiere decir con estas palabras. Lo primero que debemos afirmar es que un principio fundamental en la interpretación bíblica nos dice que ningún texto contradice a otro texto ni al conjunto de la Escritura. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando hay un texto que nos sorprende como este, no debemos decir, bueno, aquí hay una contradicción, porque no la hay. Hemos de buscar lo que significa. La Biblia claramente afirma, del principio al fin, que el perdón de nuestros pecados, que nuestra redención es solo y únicamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz. La carta a los Hebreos nos habla abundantemente de esto, por ejemplo, aunque es todo el Nuevo Testamento. A esta obra de Cristo no podemos añadir nada, solo se espera una respuesta del ser humano de arrepentimiento y fe. No podemos añadir nada, ningún tipo de obra para nuestra salvación. Es más, el mismo apóstol Pablo afirma que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, no tienen valor, no sirven para nada. No podemos añadir tampoco ninguna penitencia. Nada que castigue nuestro cuerpo para obtener el perdón de Dios. Pues, ¿qué son entonces los sufrimientos de los que habla Pablo? Pues son los sufrimientos que la Iglesia, los creyentes, como cuerpo de Cristo, padecemos en este mundo. Sufrimientos que no son físicos la mayoría de veces, aunque también la Iglesia perseguida, sobre todo la Iglesia de la que oramos, perseguida en los países de mayoría del Islam, etcétera, etcétera, son un ejemplo de lo que es el sufrimiento, la persecución y cómo esos creyentes son fieles en mantenerse en el Señor. Nosotros no es eso, pero padecemos, sí que padecemos en este mundo, sufrimientos que no son para nuestra salvación, sino que son la consecuencia de ser lo que somos, cristianos, hijos de Dios.
Esto es lo que espera a los fieles cristianos en este mundo. Alguno alegará que vivimos en un país con libertad de culto, en el que nadie puede ser molestado por sus creencias, y en teoría es así. La realidad suele ser otra, también os lo digo, y lo digo por experiencia. Es verdad que no tenemos padecimientos físicos por ser cristiano, pero también es verdad que sufrimos, que padecemos otros sufrimientos, otros padecimientos. Si tú compartes tu fe o si manifiestas tu desacuerdo con prácticas que son ya aceptables como normales en la sociedad y que van contra los principios o contra las enseñanzas de la palabra de Dios. Pensamos el aborto, la eutanasia, la homosexualidad en sus diferentes formas. ¿No es cierto que hay un rechazo? Tú hablas contra esas cosas con tus amigos no creyentes, incluso con tu familia no creyente, y no es cierto que produce un rechazo. Si hablas de que los domingos vas a la iglesia, que estás integrado, que la iglesia es como tu familia, que participas de muchas actividades, que tu vida se centra en obedecer a Cristo y a su palabra, ¿no se ríen de ti? Es verdad que no experimentamos un sufrimiento físico, pero sí un sufrimiento ideológico. Nuestro pensamiento choca frontalmente con el pensamiento de esta sociedad en la que vivimos y a la que hemos de dar testimonio. Así que no tenemos un sufrimiento físico, pero sí que sufrimos el rechazo de esta sociedad y de personas cercanas a nosotros. Segundo lugar, servir es gozo. ¿Cómo se puede alegrar Pablo en estas circunstancias? Dice el versículo 24, ahora me alegro de lo que sufro por vosotros. Y dice el versículo 5 del capítulo 2, porque aunque estoy físicamente ausente, no obstante, en espíritu estoy con vosotros y me alegra que sois muy ordenados y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cómo se puede alegrar Pablo en medio de estas circunstancias adversas, de sufrimiento, de persecución? Estas palabras no son frases hechas. Tienen todo el sentido y forman parte de la realidad de la vida de servicio de Pablo. Recordemos su experiencia en Filipos, donde con Silas, su compañero, es perseguido, es acusado falsamente y es encarcelado de una manera extremadamente dura. En esa situación llega la noche y desde el silencio de una prisión que no podemos ni imaginarnos cómo es o cómo era, y desde el peor lugar donde estaban en aquella prisión, empiezan a escucharse unos cánticos de alabanza a Dios. ¿Y quiénes son los que cantan? Pues son Pablo y Silas, que están en el peor lugar de la cárcel, que están atados con el cepo, no pueden ni moverse casi, pero están allí cantando a Dios. El gozo de sufrir
por Cristo. ¿Esto es masoquismo? No, por supuesto. Y ahora Pablo está escribiendo desde la cárcel a los colosenses y su mensaje es que a pesar de los padecimientos se goza en el servicio a Cristo y a su iglesia. Por eso puede decir, ahora me alegro de lo que sufro por vosotros. Y hay un segundo aspecto por el cual Pablo se alegra en el versículo 5 del capítulo 2, y es ver cómo los creyentes colosenses mantienen un buen orden, es decir, una vida consecuente con la fe, y cómo se mantienen firmes en la fe en Jesús. Por lo tanto, Pablo habla de gozo con pleno conocimiento y como una realidad que no se puede separar de su vida de servicio, aunque experimente el sufrimiento, el padecimiento. Así que hemos visto en primer lugar que servir es sufrir. En segundo lugar, que servir es gozo. En tercer lugar, servir es proclamar esperanza. Versículos 26 y 28. Y aquí también son palabras un poco misteriosas, valga la redundancia. Dice, esto es, el misterio que había estado oculto durante siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a los que en él creen. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio para los gentiles, y que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos a todos y enseñamos en toda sabiduría, a fin de presentar a todo ser humano perfecto en Cristo Jesús. El privilegio de servir a Cristo tiene que ver con el anuncio del mensaje de esperanza que es el Evangelio. El Evangelio es ese mensaje de esperanza que Dios proclama, que Dios envía a toda la humanidad. Llama la atención, en primer lugar, que Pablo habla del misterio. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Por un lado, el misterio es un término religioso o, si queréis, pseudo-religioso, que se refiere a algo oculto, a algo escondido, que solo llegaban a conocer algunos iniciados después de todo un proceso. Esa era la práctica de lo que fue una de las herejías al principio de la Iglesia, conocidas como el gnosticismo. Sin embargo, para el apóstol es algo mucho más claro y mucho más sencillo. No hay nada de oculto, nada. La última frase del versículo anterior, del versículo 25, leemos: de esta iglesia fui hecho servidor según el encargo que Dios me dio para vuestro bien de anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y sigue diciendo, esto es el misterio. Entonces, para Pablo, el misterio es la palabra de Dios. La palabra de Dios que ha sido una palabra que se ha ido revelando con el paso del tiempo, según el propósito de Dios. Pero seguimos leyendo en el versículo 27, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Por tanto, tenemos que el misterio está algo tan amplio como la palabra de Dios y algo tan específico como Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Es decir, Cristo
por su Espíritu morando en la vida de los colosenses y en la vida de todo creyente, en ti y en mí. Pero añade algo más. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y esto nos lleva a la esencia del Evangelio. Hablar de esperanza parece una utopía. ¿Quién tiene esperanza o dónde encontrar esperanza? ¿Dónde hay esperanza para el ser humano? ¿En qué puedo encontrar esperanza?, se pregunta la gente. Son preguntas que a diario salen desde el corazón de muchas personas. La Biblia declara que nuestra condición natural es vivir sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es lo que Pablo dice a los Efesios, capítulo 2 y versículo 12. El mismo Pablo afirma, escribiendo su primera carta a Timoteo, el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y en esta misma carta a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 5, nos recuerda la esperanza que os está reservada en los cielos. Esta esperanza es el centro de la proclamación evangélica. Dejadme que os pregunte, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Está en el poder económico, en el poder social, en el poder político? Pues esas son esperanzas que se derrumban. Cuando pones tu esperanza en algo así, pasa, se cae, ¿y dónde está tu esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En el ocultismo? ¿En el tarot? ¿En los horóscopos? ¿En las cartas australes? Pues esas son esperanzas falsas. Las primeras son esperanzas que se derrumban, pero es que estas son falsas. Son falsas. Solo en Cristo hay esperanza para el presente y para el futuro, porque solo Cristo puede transformar nuestra vida desde dentro, desde el interior, porque Él cargó, Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados y por ellos murió en la cruz, como hemos recordado hace unos instantes. No necesitamos pronunciar ninguna frase mágica tampoco. Solo necesitamos reconocer nuestra condición de pecadores, arrepentirnos de nuestra vida pasada y por la fe entregar nuestra vida a Jesucristo. Por eso servir es proclamar esperanza. Y cuando queremos servir, hemos de tener en mente esta dimensión. Y a veces pensamos que hay servicios que no tienen que ver con la esperanza. Y permitidme que todo nuestro servicio, todo, tiene que ver con compartir, con proclamar la esperanza. Alba hablaba de esto con los niños, ¿no? O acerca de los niños. ¿Cuál es el propósito de la escuela dominical? Pues es compartir la esperanza que tenemos en Jesús con ellos. Cuarto lugar, el cuarto punto, servir es instrucción. Y los versículos 2 a 4 del capítulo 2. Leemos en ellos: lucho para que sean alentados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin
de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Os digo esto para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Uno de los mayores énfasis del Nuevo Testamento, de los escritos apostólicos y del propio Jesús, es la instrucción de los creyentes. De ahí, pues, eso, el preparados para servir, que nos instruye en diferentes ámbitos. Tantas veces se nos invita en el Nuevo Testamento a crecer, a no quedarnos como bebés espirituales. Y esto es posible a través del discipulado, de la instrucción, la formación. Pero dicho esto, que es una realidad, también hay otra realidad. Y es que la Iglesia suele ser un lugar propicio para la introducción de falsas doctrinas. Esta es una táctica diabólica que muchas veces se hace con una enorme sutileza. En esta carta, Pablo ya ha hecho referencia al conocimiento, a la sabiduría, a la inteligencia. ¿Por qué? Pues me rodeaba por la Iglesia algunas doctrinas gnósticas, de las que antes mencionaba. Y estas doctrinas enfatizaban todo esto como algo imprescindible para llegar al pleno conocimiento de la verdad. Jesús, decían, no había enseñado toda la verdad, solo una parte, y debían luchar por ver de conseguir la plenitud del conocimiento, a lo que puede acceder cada creyente, todo hijo de Dios. No hay otra fuente de conocimiento de la voluntad de Dios aparte de su palabra y lo que Él nos dice. Pablo dice en los versículos 2 y 3, alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. Y a eso los creyentes podemos acceder. Todo hijo de Dios puede hacerlo. Pablo les advierte así, contra aquellos que engañan con palabras persuasivas. Frente a este peligro, Pablo actúa como el pastor que vela, que vigila por el rebaño que Dios ha puesto bajo su cuidado. ¿Sufrimos estos peligros en nuestros días? Sí. Siempre a lo largo de la historia de la Iglesia han existido peligros de doctrinas falsas que se introducen o que intentan introducirse en la Iglesia. En los orígenes, como aquí en Colosas, en la Edad Media con la Reforma, pero también en nuestro tiempo. Nunca han dejado de existir enseñanzas, doctrinas falsas, eso sí, con un envoltorio bonito de espiritualidad. Podemos pensar en las diferentes teologías de la liberación, o en la teología de la prosperidad, en la teología de los sentimientos, en los fundamentalismos extremos, y un largo etcétera. Por eso hemos de estar atentos a la verdad revelada por Dios, y por eso hemos de estar atentos a la exposición clara de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo.
Y terminamos. Tenemos un gran privilegio, servir a Dios y a su Iglesia. Esto nos toca a todos los creyentes, porque todos somos siervos. ¿Y cuál es nuestra actitud? Porque es ahí donde está la clave. Debemos servir siendo conocedores de lo que es y de lo que implica el servicio. Y servir es sufrir, es gozo, es proclamar esperanza y es instruir. Es cierto que hay dificultades. Es cierto que tantas veces nos provoca problemas y problemas que no deseamos. Pero sobre todo, es un enorme privilegio. O como cantamos en un antiguo himno, de esos que ya no se cantan, placer verdadero es servir al Señor. Pues que así sea en nuestras vidas. Amén.